en Mar del Plata, ¿sí? Congreso relacionado a la salud en el orden provincial. Aquí habíamos tenido, digamos, el precongreso también en el Centro Regional Chivilcoy de la Universidad Nacional de Luján. Así que vamos a charlar ahora con Carolina Di Napoli. Ella es la directora de la región sanitaria décima, tiene también la gentileza de atendernos en esta mañana del día lunes. Y vamos a preguntarle por el después de este congreso porque hay novedades, sí, también seguramente para que se implementen aquí en la ciudad de Chivilcoy. Carolina, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo te saluda, muchas gracias por atendernos. Hola, buen día Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, acá estamos. Bueno, me alegro que andamos arrancando una nueva semana y con novedades, ¿no? Después de lo que fue este congreso en Mar del Plata de la salud. Contanos, Carolina, bueno, de qué fue lo que se expuso, lo que se trató en este consejo y que en definitiva qué es lo que cuál es el balance, el saldo que arrojó, ¿sí? En relación a los pasos a seguir ahora. Bueno, la verdad que un balance más que positivo, alrededor de 8.000 personas transitaron el Congreso, trabajadores y trabajadoras de la salud, funcionarios. Relanzamos el Consejo Provincial de Salud, el COSAPRO, que como bien decías, comenzamos a trabajarlo en los territorios a partir de los precongresos. Tuvimos la presencia de 104 de los 135 secretarios de salud, alrededor de 70 intendentes, estaban los decanos de las universidades. Pudimos con la presidencia, presidido por el ministro Nicolás Kreplak, aunar una agenda post pandemia que se pone en marcha a partir de ahora, avalada por unanimidad por todos los secretarios y por todos los funcionarios presentes en el COSAPRO, de cara a lo que venimos hablando y que hablamos también durante la pandemia, ¿no? El sistema integrado de salud, esto de la solidaridad, la universalidad, superar la fragmentación que estructuralmente venimos teniendo hace años dentro del sistema, poner en debate y poner en agenda qué financiamiento necesitamos y qué necesitamos trabajar del financiamiento puntualmente para transformar los métodos, pero también los resultados. Una agenda de cara a llegar a la gente, de cara a que nuestra gente no tenga que peregrinar por distintos efectores para encontrar una respuesta, revisar también las gobernanzas y las autonomías, porque vos sabés que la fragmentación también tuvo que ver con que cada territorio en soledad tome decisiones aisladas y no consensuadas en una mesa de trabajo, regionalmente. Digo, esto es lo que se venía dando históricamente. La pandemia hizo que necesariamente nos tengamos que encontrar, que tengamos que relevar cuáles son las complejidades de cada región, cuáles son los problemas, pero también las posibles soluciones a esos problemas que podemos dar en conjunto. Y ahí el ministerio es un actor clave para coordinar y para proponer las políticas sanitarias. Así que de cara a lo que se viene, el diputado Daniel Goyán ya puso en público conocimiento que tenemos la letra de la ley para ser presentada. El gobernador en el cierre el día viernes avaló la necesidad de pensar una ley que revise estructuralmente estos problemas, pero que también, digamos, podamos trabajar cómo tenemos que funcionar operativamente en toda la provincia de Buenos Aires con la heterogeneidad que tiene, ¿no? Como Sí, decimos sí, siempre, sí. no es lo mismo la región 10 que La Matanza, ¿no? Así que un poco fue eso, el desafío ahora está en volcar toda esta agenda post pandemia en los territorios y ahí seguirán las reuniones con cada uno de los actores en cada distrito, donde, bueno, desde las regiones estaremos impulsando esa agenda. El sistema integrado que involucra, o sea, que trabajen de la misma manera, por ejemplo, salud pública, salud privada. Sí, el sistema, a ver, algo que Nicolás, el ministro, puntualizó muy fuertemente, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema público de salud. Después hay gestiones privadas y gestiones públicas, ¿no? Pero el sistema al que nosotros caminamos es un sistema público de salud pública. La realidad es que
necesitamos conversar con el sistema privado, con las obras sociales, digo, tanto sindicales, gremiales, como PAMI, como IOMA, trabajar con todos los actores de la comunidad. A ver, la transformación del sistema no se va a hacer desde el Ministerio o desde las Secretarías de Salud nada más. En el sistema de salud intervenimos todos los actores de la comunidad y, por supuesto, tienen que tener voz los usuarios, que son los destinatarios, el pueblo en general, ¿no? Que es el destinatario del sistema de salud y el usuario, ¿no? Quien puede decir cuáles son las cosas que sí o sí tienen que ser cambiadas y por eso caminar desde los territorios en estas asambleas, mesas de diálogo, mesas de trabajo con los actores de la comunidad para revisar cada una de las posturas, tener la voz de todos los involucrados y así poder terminar o culminar en esta presentación de la ley. Carolina, bueno, desde el inicio de tu mandato, sí, al frente de región sanitaria, si bien con una pandemia de por medio, pero bueno, igualmente has recorrido, caminado, sí, las 10 ciudades que la componen. ¿Nuestra región sanitaria tiene mucho para modificar o no tanto en materia de salud? Nuestra región sanitaria tiene, al igual que el resto, mucho que modificar. Te decía, hay problemas que son estructurales. Necesitamos sentarnos con los secretarios de salud y revisar esa agenda que avalamos, que de alguna manera construimos entre todos en el precongreso, donde hay que revisar el pasaje del modelo de atención, un modelo de atención que propone la fragmentación, el pensar servicios aislados, el pensar profesionales que están trabajando de cara a la gente con una perspectiva de te atiendo el problema que vos tenés y no te cuido en la integralidad que necesitamos, ¿no? Digo, este pasaje de pensar la atención de un servicio aislado a un sistema cuidando todos los aspectos integrales que tiene una persona anclada en su territorio. Sí tenemos para revisar, tenemos que revisar los modelos de atención y cuidados, tenemos que revisar cuándo los servicios están trabajando fragmentados, tenemos que revisar los procesos de trabajo y también tenemos que revisar mucho en relación a qué servicios y qué complejidades tenemos en la región y que sean de alguna manera pensadas regionalmente y no individualmente en cada territorio. Como te decía, la autonomía distrital, donde los servicios de salud están a cargo de municipios, hizo que tengamos quizás mucho desarrollo en algunos municipios de determinadas complejidades y no tanto de otros. Bueno, la solidaridad tiene que ponerse arriba de la mesa y tenemos que pensar un sistema regional y provincial que dé respuesta al conjunto. No puede ser que tengamos que viajar desde toda la región, ¿no? Especialmente desde el interior, que tengamos que viajar a La Plata para tener una resonancia en el sistema público. Te doy un ejemplo. Cuando, digo, tenemos que empezar a pensar cómo diseñamos complejidades en nuestro territorio para que nuestra gente no peregrine, para que nuestros Claro. ciudadanos y ciudadanas tengan el acceso, como decimos siempre, donde viven y donde podamos estar cerca de la gente, ¿no? Digo, te doy este ejemplo, Sí, 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 hay sí. muchos otros, pero sí hay para revisar. Sí, obviamente que en algunos aspectos se pudo, digamos, acortar esta brecha, ¿no? De cuando necesitabas algún tratamiento, tener que ir a alguna ciudad vecina o no tanto. Sí, pero bueno, queda mucho por trabajar también, ¿no? Queda mucho por trabajar, creo que quedó más que claro en este Congreso y en este COSAPRO, primero la decisión política de nuestro gobernador de acompañar estas transformaciones, también de nuestro ministro y del diputado y de todos los secretarios de salud que estuvieron presentes, porque quiero resaltar que la agenda pospandemia se votó en la Asamblea y se votó por unanimidad con todos los funcionarios presentes, funcionarios que algunos tenían pertenencia a nuestro gobierno y otros no, son opositores. Digo, acá la salud pública prima por sobre muchísimos debates.
Tendremos debates en las metodologías, porque por supuesto cuando uno debate en procesos de trabajo, debate también en las tensiones, en las coyunturas y en las formas de ver, ¿no?, cada situación y cada resolución. Pero quiero resaltar esto porque fue muy importante. Y por otro lado, digo, pensar en que así participativamente, democráticamente y con mesas de trabajo es como tenemos que caminar hacia una perspectiva integral y hacia una perspectiva sobre todo de derechos. Carolina, y estos comités de emergencia que se propusieron, ¿sí?, entre organizaciones y Estado, ¿forman parte de esto que nos estás diciendo? Estos comités forman parte, ya formaron parte, no nos olvidemos que hemos tenido otras entrevistas en la pandemia, digo, Sí, estos comités eran comités operativos de emergencia que surgieron en la pandemia cuando necesitábamos pensar cómo íbamos a dar resolución a una demanda altísima en un momento de crisis complejísimo como fue la pandemia. Allí, en esos comités, nos pudimos poner de acuerdo, a veces más, a veces menos, con tensiones o no, pero por lo menos se repensaban los procesos de trabajo solidarios dentro de cada distrito y para el lado, digamos, para la región y la provincia. Lo que se planteó en el COSAPRO fue que estos actores son los que se tienen que encontrar y seguir encontrando en los territorios para pensar las complejidades de cada territorio y también buscar las resoluciones a los problemas. Reitero, que son distintos y particulares, que no es lo mismo Chivilcoy a San Martín o La Matanza. Estos comités tienen que estar, por supuesto, en el caso de Chivilcoy, la gestión de la salud es una gestión municipal, está a cargo del intendente y los funcionarios municipales. Esto no es igual en lugares donde quizás tenemos hospitales provinciales o tenemos efectores provinciales. Bueno, no es el caso de Chivilcoy, es quizás los funcionarios municipales quienes también tienen que permeabilizar, abrir y convocar a estos comités. La provincia va a estar, como siempre, acompañando, sugiriendo y participando con lo que nosotros tenemos como para participar y también para poner en diálogo y a consideración y en sugerencias. Somos actores, la provincia es un actor en cada uno de los distritos a través de las regiones sanitarias. Vamos a estar participando. Obvio que las convocatorias son diferentes. En Chivilcoy hay gestión municipal. Estaremos también trabajando para eso. bien. ¿Y cómo, por ejemplo, bueno, en Chivilcoy se va a empezar a trabajar, en Chivilcoy, en la región sanitaria, en consecuencia, luego a partir después de este congreso? Sí, vamos a estar trabajando más que nada en la aplicación de esta agenda post-pandemia que se votó por unanimidad. Hay muchísimo trabajo por hacer. Reitero, primero es el encuentro con los actores y recuperar la particularidad de cada distrito. Por supuesto que en esos actores hay actores que son de la comunidad, actores que son del estamento gubernamental, Sí. actores que son de la gestión privada, con lo cual se vendrán reuniones en lo particular con cada uno de ellos para llegar a esas mesas de trabajo. La provincia tiene la decisión de que esta es la manera, de que así tenemos que caminar y que así tenemos que buscar las resoluciones, digo, en lo macro, pero también en lo particular de los territorios. Sí, además Chivilcoy está en un momento complejo, si se quiere, ¿no? Digo, por un lado, bueno, la salud privada, los centros privados, que están complicados, de acuerdo a lo que charlamos con trabajadores, no necesariamente con funcionarios, directamente con trabajadores, sí, cuando se dio todo este conflicto, ¿no? Digo, el hecho de, bueno, tener un hospital al 100% de su capacidad, sí, digamos, pasó lo que era el COVID-19, pero igualmente de acuerdo a lo que nos dicen los trabajadores, también tienen que estar dando respuestas permanentemente. Digo, es todo un tema a trabajar también en Chivilcoy, ¿no? Digo, esta actualidad en salud. Sí, una de las características también a pensar y a revisar, y lo hablábamos durante todo el Congreso, es de qué manera vamos a transformar nuestro sistema para que tenga la flexibilidad de dar respuesta al total de la población. Yo hoy te decía, necesitamos respuestas universales. El Estado tiene que garantizar la salud de nuestro pueblo en sus distintos estamentos, ¿no? Sí, Nacional, provincial o municipal. La salud pública tiene gestión privada y tiene gestión pública, pero la salud es pública en la provincia de Buenos Aires y la universalidad es un rector en que la garantía tiene que estar dada para todos y todas sin distinción. Obviamente que
la salud privada o los efectores de salud privados tienen sus complejidades, tienen sus situaciones, y por eso una de las cuestiones a revisar en lo estructural, pero también que va a ser un punto clave de la ley a presentar, es el financiamiento del sistema de salud. Digo, ahí hay que sentarse, hay que debatir, hay que pensarlo, y el financiamiento tiene que ser revisado, pero también transformado en clave de garantizar el acceso a la universalidad, pero también la garantía para que nuestros efectores cuenten con todo lo que tengan que contar para la demanda que sea. Si tenemos que atender en muchísimos pueblos de la provincia de Buenos Aires, los efectores públicos son los únicos efectores. Lo importante es ver cómo gestionamos hacia el adentro para que podamos dar las respuestas que tengamos que dar. Por supuesto que el financiamiento es un punto, la ley lo va a contemplar. Al respecto, el diputado Goyán dio claras muestras y claros, si se quiere, lineamientos, ¿no? de cuáles son los problemas que tenemos y hacia los que tenemos que debatir para poder transformarlo. La complejidad está planteada, las y los trabajadores vienen de una demanda terrible por la pandemia, de muchísimo trabajo, y sí amerita revisar los procesos de trabajo interno para ver cómo se gestionan esos efectores y a partir de ahí dar las mejores respuestas. Sí, bueno, me parece interesante la iniciativa, Carolina, ¿no? Que se puedan, digamos, sentar a una mesa y justamente buscar las diferentes soluciones, como recién decías, que no sean soluciones aisladas, ¿sí? O cómo hace cada uno para resolver su problemática, sino colaborar entre todos. De hecho, bueno, el Estado también tuvo que intervenir a través del REPRO, por ejemplo, con varias instituciones para que puedan seguir funcionando, cuando quizás son instituciones privadas y sin embargo, bueno, el Estado también tuvo que aportar, ¿no? Sí, en realidad, cuando hay una pandemia, la emergencia se pone arriba de la mesa porque la situación es crítica, digo, en la pandemia fue crítica a nivel mundial. En el sistema de salud, en lo que referencia al sistema de salud, también es cierto que, reitero, nosotros desde la provincia, desde el ministerio, tenemos que trabajar con la gestión privada y con la gestión pública en lo que es la rectoría de los principios generales de cómo tenemos que hacer los procesos de trabajo dentro de los efectores de salud. El financiamiento del Estado es para el Estado. Y también en el sistema en general, revisar algunos financiamientos y revisar algunas, si se quiere, características de ese financiamiento que, digamos, hacen que los accesos sean para los intermediarios y no para el pueblo. Nosotros estamos posicionados en que el financiamiento tiene que ser revisado para dar las mejores garantías para atender a nuestro pueblo. Eso está claro, es una decisión política, es una posición también de cómo entendemos el sistema público de salud, y bueno, estamos transitando para dar el trabajo, el debate, el replanteo de cara a todos los efectores y también a todos los usuarios, ¿no? A todo el pueblo. Bien, Carolina, ¿se habló algo del tema, por ejemplo, bueno, ahora yo no me animaría a decir todavía la pospandemia, escucho que algunos dicen pospandemia, pero sin embargo seguimos teniendo casos, sí, lamentablemente también fallecimientos. Digo, ¿cuál es la situación actual, sí, del COVID-19 aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por ahí uno ve los números a nivel país, si bien estamos en una etapa más tranquila, pero igualmente no hay que descuidarse, ¿no? No, no hay que descuidarse. La verdad es que ya con la vacunación los casos han descendido. Desde la segunda dosis en adelante, digo, en lo que fue la historia de la vacunación, ¿no? La campaña de vacunación, desde la segunda dosis al total de la población en adelante, lo que pudimos ver es que los casos existían y estaban, pero no son casos críticos. Hay casos críticos, sí, por supuesto. Las características, como decimos siempre, tienen que ver también con características singulares que hacen a cada cuerpo, a cada organismo, pero en cantidad, como lo veníamos viendo en la primera ola y en la segunda ola, los casos descendieron en cuanto a casos críticos. ¿Cómo manejás epidemiológicamente? ¿Cómo ves una situación en
digo, en términos de semáforo, ¿no? Verde, rojo o Sí. amarillo, ¿cómo lo evaluás? Y cuando vos tenés una casuística alta en casos críticos. Esto es la norma en epidemiología. La verdad es que esto no está pasando en la provincia de Buenos Aires, no está pasando en nuestro país. Tenemos una vacunación altísima, la vacunación respondió, con lo cual lo que nosotros decimos de pospandemia es porque en esta situación no hay una urgencia de estar revisando si tenemos camas críticas ocupadas o no tenemos camas críticas ocupadas. La realidad es que se transitan las situaciones de contagio, se transitan mayoritariamente en los domicilios, Sí. mayoritariamente sin ningún tipo de alarma o de alerta, y eso fue producto de la vacunación. Sí estamos en época de pospandemia, porque estamos transitando las aperturas, porque estamos ya en algunos lugares hasta sin barbijo, porque no tenemos, digamos, la urgencia que teníamos antes en la primera ola. No hay incertidumbres de no saber cómo se trabaja, cómo se ataca el virus o cómo lo vamos a transitar. Hoy tenemos la vacuna, hoy pudimos ordenar los procesos de trabajo, hoy hay diagnósticos claros. Digo, esto es la pospandemia también, ¿no? El virus sigue existiendo, sí, por supuesto, sigue mutando, sí, por supuesto, pero la realidad es que hoy la comunidad científica encontró las resoluciones a eso y por eso estamos en mejores condiciones. Carolina, te sacamos mucho tiempo, pero queríamos charlar contigo porque la verdad valía la pena después de lo que fue este congreso, por supuesto, en Mar del Plata, y bueno, conocer justamente las políticas que se van a bajar, que se van a seguir empleando, ¿no? En materia de salud, y bueno, ir por este camino que nos estás planteando, ¿sí? Buscando que, bueno, justamente se puedan ir logrando estos consensos, ¿sí? Estos lazos, estas redes, para que de a poquito la salud empiece a ser una sola, ¿no? Y que todos tengamos acceso, ¿sí? A una determinada atención, a una adecuada atención también, ¿sí? Muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. No, muchas gracias a vos, Eduardo. Estamos en contacto. Seguramente estaremos contando paso a paso cómo vamos implementando esta agenda de trabajo. Por Muchas supuesto que sí, gracias. muchas gracias, buen día. Carolina Di Napoli con nosotros aquí en la mañana del centro, sí, la directora de la región sanitaria décima, charlando en la mañana del centro. Bueno, hablando del coronavirus, sí, reportaron 198 muertos en el país en la última semana y 11.307 contagios, sí, a través del Ministerio de Salud, que publicó este domingo su informe semanal. Bueno, ya esto es bueno, ¿no? Informe semanal, antes lo teníamos diario, sobre el escenario de la pandemia, sí, de coronavirus en el país. En los últimos 7 días se reportaron 198 fallecimientos y 11.307 contagios, con lo que suman 128.542 los fallecidos y también, a ver, este es el número oficial a nivel nacional, ¿no? Y 9.072.230 los contagios